damos inicio entonces a nuestra sección de Umbral del Misterio respecto a las preguntas a nuestro especialista y nuestro invitado de hoy, que es Daniel Ehrlich, tremendo doctor y hoy invitado por escritor, que su gran obra es Horror Faciem, que ya se viene una segunda parte de hechos y sucesos sobrenaturales en hospitales. Así que abrimos el micrófono. Daniel, imagino que la investigación para este libro no solamente se basa en anécdotas, me imagino que están las vivencias personales, las vivencias de otros. ¿En algún minuto trataste de ir en busca de vivir una experiencia paranormal fuera de tu trabajo? Muchas personas que se acercan a nuestro programa nos dicen que están en busca de vivir algo paranormal, que nunca les ha pasado nada y tienen una necesidad intrínseca de vivirlo y sin embargo no les pasa. ¿Tú la fuiste a buscar? ¿Te llegó siempre sola? ¿Tu primera experiencia paranormal fue en el hospital o tuviste experiencias más pequeñas? Sí, no, justamente si estamos viendo que mi trabajo es el lugar donde impresiona que en el fondo el hospital o centros de salud son los lugares que al parecer concentran este tipo de vivencia, o sea, estaba en el lugar indicado finalmente, Claro. ¿ya? No tendría que salir a buscarla afuera. Pero en ese sentido, claro, todo lo que he vivido lo vivido en el hospital, ¿ya? Y no solamente en El Salvador, yo en pregrado me formé gran parte del tiempo en el Barros Luco, ¿ya? Ah, Entre el Hospital Barros Luco, el Lucio Córdoba, el Hospital de Enfermedad Infecciosa, ahí mismo, en ese complejo, y por lo tanto desde ahí que uno escucha historias o que vive situaciones así. Así que en el fondo estoy en un tipo de trabajo donde se suelen ver cosas así. Por lo tanto, y yo creo sinceramente que es como salir a buscar ovnis, o sea, no hay a encontrarlo. ¿Ya? Yo creo que el evento viene, a ti te encuentras por es casualidad con verdad. eso, o sea, Sí, no sacamos nada con ir a es buscarlo. así. Porque comentaste que había un box donde aparecía una persona que todos la conocían, pero que tú nunca la habías visto. Claro. ¿Nunca te generó la necesidad de decir, ¿sabes que voy a ir a instalarme al box durante una parte de mi trabajo para poder obtener esa experiencia? No, porque, ¿sabes qué? Yo creo que si es algo espontáneo, mira, yo no sé cómo funcionan estas cosas, pero Mm, si fuera por ir a buscarlo, ya tendríamos claro al respecto todo, ¿ya? claro, Por lo tanto, exacto. esto debe Sí. ser una cuestión que se deben congeniar un montón de situaciones como para que eso ocurra. Pero sinceramente yo estoy seguro que si voy a buscarlo, no lo voy a encontrar. Claro. ¿Con la sensibilidad de las personas? Yo, como decía, yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿ya? Pero hay personas que no teniendo la apertura mental necesaria para estar susceptible a estas cosas, viven situaciones igual. Entonces, yo creo que es una mezcla. Yo creo que es una mezcla de cierto grado de susceptibilidad por un lado y por otro Mm, lado un lugar suficientemente, entre comillas, cargado, ¿ya? claro. Con, ¿Dónde con, están las pa- condiciones? exacto, que estén las condiciones para. ¿Hacen limpieza en los hospitales? Así como uno limpia su casa cuando hay mala energía o tira agüita florida, como decimos nosotros en el programa, se hace Ah, limpieza ¿cómo se hace el energética en saumérico? un hospital tomando en cuenta la cantidad de energías positivas, negativas, la transición de la vida y la muerte que explicaste tú en ese lugar. Claro, no, pero oficialmente no. De repente uno ve algún paramédico que empieza a tirar cositas, hacer una cosa así Su palo como, santo. claro, por su parte, Sí, digamos. claro, Pero obvio. imagínate, tuviéramos protocolo de eso, seríamos como muy poco serios igual, la Así verdad, como porque no nos incienso. tomarían en serio. Pero la verdad, uno ve situaciones específicas de gente haciendo cosas. Siempre hay curas en el hospital, ya Ajá. para dar apoyo a los pacientes. Sí. Y claro, además que le dicen cosas a los pacientes, pero tampoco se andan haciendo rutinas ni rituales al respecto, digamos. Ok. Sí. Hola, Ya, buenas noches. perfecto. Hola. Yo Hola. soy Tens y entonces me interesan mucho las preguntas, la historia que contó, porque yo también lo he vivido A y lo ver. que más me llama la atención a mí son dos cosas importantes que mencionó sobre la mejoría de la muerte. Mm. Que, bueno, si lo conozco yo por lo menos, o como se conoce popularmente, todo el mundo ha tenido esa experiencia de un familiar que está moribundo, está terminal y se recupera. Yo quisiera saber por qué no hay más estudios sobre algo que es tan común, porque mucha gente lo ha vivido. Por lo menos yo también conozco esa historia con un conocido que estuvo súper enfermo, se recuperó, dijo que iba a hacer muchas cosas, no sé. Siempre es como que prometen algo o tratan de cerrar un círculo en su Claro. vida. Por lo menos lo que yo he escuchado. Y lo otro que quería decirle también
sobre los pacientes que son terminales. Bueno, yo hace tiempo no ejerzo en mi profesión en todo caso, pero cuando yo trabajaba había lo que se llamaba pacientes LED, que eran limitación de esfuerzo terapéutico. Lo que pasa es que lo que quiero decir es que me parece súper inhumano lo que se vive en los hospitales. Sí. Porque eso es lo que se vive a diario. No sé, ¿qué opina usted respecto a lo que Sí, yo le acabo de preguntar? respecto a lo primero, estudios hay de la mejoría premortem. Hay Tú harto. decías que no te convencían. No, pero es que, ¿Qué cosas dicen, por ejemplo? dice, por ejemplo, que hay una descarga catecolaminérgica, o sea, de adrenalina, pongámosle así, Ajá. previo a la muerte. Y eso obviamente activa a alguien, lo puede despertar. ¿Ah? Realmente terminales. O sea, la gente si los pudiera ver sería una cosa increíble. Un paciente que está totalmente postrado, conectado a máquina, que no tiene, está como prácticamente ido, muerto, Sí. y tiene esa reacción de sobrevivir, y, o sea, de hablar, de tener una mejoría totalmente inesperada para el diagnóstico que tiene, ¿me entiendes? Sí, sí, hay teorías de activación de las suprarrenales antes de la muerte, que descargas catecolaminérgicas, como decía, pero eso explican ciertas cosas nomás, ¿ya? Y al corto plazo, pero a veces uno ve pacientes que se mantienen más de lo que esa explicación lograría aclarar, po. Ah, Entonces, ok. son puros segmentos de explicación, ¿ya? Así que no hay mucho que decir al respecto. Interesante investigar. Es súper interesante porque si hubiera más investigación, podría hacer lo que usted dice, que el paciente tenga un espacio donde morir, que tenga cuidados paliativos, que esté con su Lo familia y que pasa es que todo. hay un tema ahí, porque hacer estudios de eso es sumamente difícil. Porque imagínate, tendría que ver pacientes que están, pacientes que están falleciendo, ¿ya? Pedir los permisos, que éticamente pueden ser bien cuestionables, de tomarle exámenes a los pacientes, tenerlo con electroencefalograma, tenerlo monitorizado completo, sabiendo que se van a morir. O sea, ahí choca un poco con los permisos éticos. No es fácil hacer estudios en ese sentido, porque hay que... ¿Ah? Basado como en la evidencia. Por ejemplo, tengo tantos casos de hacer un estudio como estadístico. Igual No, yo por creo que supuesto, sería pero ¿basado en qué? O sea, interesante, en el ¿no? fondo necesito tener teorías al respecto, ¿ya? Y para eso tengo que tomar exámenes. Si yo quiero hacer un estudio científico, necesito variables objetivas. Y por lo tanto, insisto, vamos a tener que tomarle exámenes de sangre al paciente y la posibilidad de encontrar pacientes con esta mejoría premortem también no es tan fácil tampoco. Entonces, no, pues no a todos les pasa. Entonces, es difícil, habría que hacerle muchos exámenes, podría ser fácilmente cuestionable el punto de vista ético, ya de invadir un paciente que va a fallecer solo para tratar de sacar alguna conclusión que no le va a llevar ningún beneficio al paciente y no va a llevar ningún beneficio a la medicina tampoco. Entonces, por eso es difícil hacer estudios al respecto. Ahora, de los pacientes LED, la limitación de esfuerzo terapéutico son sumamente frustrantes y eso, porque un paciente LED significa que un paciente que si hace un paro cardíaco, si está en una situación última, no lo vamos a reanimar, no lo vamos a intubar, no lo vamos a invadir, o sea, lo vamos a dejar tranquilo finalmente. Que parece muy bonito, pero yo, al contrario, yo veo que es la manera más inhumana finalmente. El punto, yo creo que el gran problema que existe es que se ve a la eutanasia como un acto inhumano. ¿Quién somos nosotros para matar a alguien? Ya, pero ¿quién somos nosotros para mantenerlo vivo a la fuerza? Sí, a la fuerza. ¿Ya? O sea, ¿quién somos nosotros para no dejarlo descansar? Entonces, claro, es un cambio de pensamiento finalmente, pero ¿va a explicarle eso a alguien con conceptos filosóficos o religiosos tan incrustados que no va a ceder al respecto? Entonces, es un tema difícil. Es un tema difícil. Daniel, gracias a usted, querida. Daniel, solo un paréntesis nomás. Esto es por si a alguien le interesa, porque es una decisión personal y esto lo he hablado con mucha gente extraordinaria a lo largo de mi vida, digamos, como médicos, personas religiosas, personas que, no sé, trascienden, ¿no? Y es sobre el tema de morir voluntariamente. Y si yo tuviera que sumar y restar, dirían, dale, o sea, si tú piensas que tu vida ya es solo existir y no es vivir, no estás teniendo el conjunto de experiencias que a ti te convierte en una persona que dice estoy viviendo, estoy siendo yo, dale, así como no pasa nada. No. Y te hago esta pregunta, eso no está permitido en Chile, pero en otros países uno como chileno tengo entendido que puede ir Sí, y claro. por poca plata tienen todo un protocolo en donde suspenden tu existencia de una manera muy
muy amorosa, con la música que tú quieres, y te vayas así, con eso, y saca, y queda todo pagado, listo, y te mandan de vuelta, y chao. Claro, pero imagínate, tendrías que llevarte a todos tus seres queridos para allá. Claro. Es Sí, como porque dramático, en Europa finalmente. es como en Suiza, Qué generalmente. bueno sería que pudiéramos hacer eso acá. Mm, Si eso es lo frustrante, finalmente. Y si uno conversa este tema, hay mucho más acuerdo entre las personas, y ni siquiera personas del área de la salud, personas que dicen, oye, encuentro lógico eso. sí. Y hay más consenso de lo que uno De cree, todas pero maneras. con todo eso no, Mira, no no, no es avanzamos. que esté dando el dato, pero creo que la gente que no puede viajar te lo transmiten. Y uno lo puede ver y los que lo pueden acompañar están con él y se despide y dice, bueno, ya voy a apretar el botón y te dice, pues así como, te lo aprieta, no hay nada más, usted debe decir cuándo. Oye, Lo que pasa es ya, que la va. gran gracia Mm. de la eutanasia es que la persona en vida puede decir si quiere hacerlo o no. O sea, Claro. no es como, bueno, y van a matar a todo el que esté... No, el que quiera. O sea, es tan Sí, respetable po. la opción de la persona que dice, no, yo quiero hasta mi último día Claro. espontáneamente, sin ninguna intervención. Es tan respetable como el que dice, ¿sabe qué? Si yo tengo tal cosa, yo quiero Exacto. fallecer. Sí, pues, y en la mayoría de Son estos ambas casos, respetables. el ejercicio de que te induzcan algo para poder que suceda eso, lo decides tú. Tú lo haces, tú Claro, apretas el claro, botón. Nadie claro. lo aprieta por ti. Entonces, para Hola, que sepan. doctor. Hola, Salfate. Hola, querida. Mira, son dos cositas. O sea, la primera pregunta es como, ¿qué te llevó a querer escribir como de esta área como paranormal, de lo que pasaba dentro de los hospitales? Si es que a ti te pasó algo en específico que dijiste, claro, no soy el único, voy a preguntar a mis colegas qué es lo que pasa. Y lo segundo, que es como que quería contar una historia cortita, que mi abuela antes de fallecer estuvo hospitalizada. Y dentro como de lo ida que estaba, porque en verdad estaba ya ida y todo, dijo que ella sentía que estaba flotando. Como que se salía, lo que hablaron delante, como que se salían del cuerpo, no sé si el alma, no sé cómo interpretarlo. Como que no es la única experiencia y yo quedé como en shock porque dije, qué raro que me diga como que se siente que está flotando y como que ella se ve. Y ella de verdad no estaba hablando nada, si estaba casi en la UCI. Esa era como la historia cortita. Eso preguntar, que estén bien. Gracias. Gracias. Otro lugar común, po. Sí, po. Otro lugar común, sí, Pero por sí eso pasa. esto se repite mucho. Sí. Finalmente fue tener una sumatoria de anécdotas finalmente para contar, que yo las contaba en situaciones como más coloquiales, con una persona que este editor que yo les contaba, que me dijo, oye, pero escribe eso, si ya escribiste un cómic, podías escribir una novela. Y decía, Claro. sí, pero no es lo mismo, no, escríbelo Lo que le nomás. da otra validez que lo escribáis tú, pues si no es menor, no sé, Es por que, eso ¿sabes yo qué? creo que es un gran aporte. Yo sinceramente, para temas de series, de películas, de libros, de ficción, yo no leo cuestiones que tengan que ver con medicina. Porque en el fondo soy tan cuadrado con el tema científico que si veo una aberración me saca al tiro. Doctor House, ¿nada que No, ver? no, Doctor House, no, no. Pero O puta, sea, yo, ok. o sea, yo veo un capítulo de Doctor House y dice, pero ¿cómo el mismo compadre que hace esto otro? Y eso no existe. Entonces me saca de la... Ok. Y mira, hace poco leí la Vegetariana de Anne Kant. Sí, sí. Leí La Vegetariana, cacha, Sí, la iba ganó el muy premio bien, Nobel. me encantaba el libro, me encantaba la historia, y de repente veo que dice, no, y la vena cava que pasa por el hombro. Y dije, a ver, la vena cava por el hombro. Y dije, a ver, si la que pasa más cercano será la subclave, será un problema de traducción. Yo dije, bueno, puede ser un problema. Ya, me volví a meter en la cuestión. Yo no sabía que tenía terminología médica o que se metían en temas ¿Y médicos. que te po. fuiste al coreano? Y no, nunca tanto, digamos. Y después dice que la protagonista cierra su esófago con la epiglotis. Ay, no. A ver. O sea, ya eso es una aberración anatómica. Y ya me empecé como y en la página siguiente decía, no, y para nutrirla le inyectaban proteínas por la carótida. Y dije, esto ya no es traducción. Y ahí me sacó y ya ni me acuerdo el final. ¿Cachai? Por eso yo no leo cuestiones del estilo, si voy a leer paper científico, si voy a leer ciencia, voy a leer Sí, paper pues, científico. claro. Ahora, si veo una cuestión, no sé, como una serie como El problema de los tres cuerpos, como yo de astrofísica no sé nada, la disfruto igual porque me la trago entera. Po. Sí, no, lo bueno es que esa gente que de repente le pregunta a científicos y van esquematizando correctamente las teorías que ponen. Sí, pero si hay una serie, Ya, que representa la medicina como realmente fue, más encima, ni siquiera es ahora como fue, es The Nick, una de Steven Soderbergh. La de los cirujanos. Sí, pero está a finales del siglo XIX, principio del XX. Ah, perfecto, Es tan sí. maravillosa esa serie, ¿ya? Ahora, se toman licencias, obviamente, porque el protagonista, el que descubrió todo y hizo las primeras cirugías de todo, ya, pero no importa, había que concentrarlo. Se entiende cuánto es una licencia, Ajá. pero estos errores que yo te decía de la vegetariana son desprolijidades.
O sea, son aberraciones y ahí esa cuestión me saca, pero les recomiendo ¿Y de Denis en ese Pitt, sentido. la última que destacó Max, HBO? No, que no, está buena, no quiero ver eso. Bueno, No, vale. porque no la voy a disfrutar, voy a criticar no todas las más que cuestiones. un día se esté viendo Mire, una sí, serie con doctor pero- y pero- decir mentira, ¿sí o no? Sí, me estoy desviando del tema, pero es que hay cuestiones comunes, hay lugares comunes, me desvío completamente del tema. Pero, por ejemplo, uno le enseña a los alumnos de medicina, cuando se desfibrila o cardiovierte a alguien, Sí. que es el choque eléctrico ese Sí. con las paletas, que todo en algún momento lo hemos tenido que hacer, es cuando el corazón late mal, no es cuando no late. ¿Ya? Porque siempre O el en medio, las series... el medio efecto Mandela que te Sí. mandaste. Siempre en las series, cuando sale una línea, ¡tit! Ahí lo que hay que hacer es reanimación. ¿Y qué es lo que hace? Le mandan el guascazo. Y tú dices, pero qué estúpido, O sea, si no, si- no o lo sea, que hay yo que hacer. estuviera con un aparato Mira, al lado y veo esto que a es lo alguien le mismo, pasa... esto es lo mismo que un computador antiguo. Ya. Si el computador se te queda pegado, tú le apretáis reset, ¿ya? Pero si el computador se va negro, le estás apretando reset, ¿o no? No, Porque porque el se muere. desfibrilar a alguien es hacer un reset del corazón, resetear el corazón. Ajá. Si el corazón no late, ¿para qué le hay que hacer reset? Tenéis que hacerlo latir. Entonces, el otro tema, el típico, que alguien le pone una liga, en las películas ese tipo, le pone No, una para la liga, vena, se po. le bota la vena y le inyecta con la liga puesta. Y dice, pero ¿cómo va a pasar ese Quedó estancado, medicamento si llegó quedó hasta ahí. estancado? O la típica, la inyección así, pero en perpendicular al cuello. Sí, a la Esa es carótida, así. típica. Y ahí te echáis, ahí matáis a la persona. O sea, no, yo sufro con esa cuestión, entonces prefiero no verla. Ya, perdón. Está bueno. Buenas noches. Hola, maestro. Bueno, profesor, como siempre, usted apegándose totalmente al área científica. Primero quería hacer un aporte y creo que las limpiezas, yo siendo de parte de la salud, lo más parecido que se hace cuando alguien fallece es un aseo terminal del lugar. Claro. Pero más allá de eso, como que no hay nada más. Segundo, habiendo leído Inmuno, Horror Faciem y muchos de los otros cuentos que también ha publicado, decir que me encanta su forma de escribir. Y habiendo leído Horror Faciem, quiero hacerle una pregunta. Y en base al doctor Gress, ¿usted se siente un ser capaz de ver? Ay, O sea, considerando el concepto de capaz de ver que desarrollé en el libro, no. No, porque en el fondo las personas capaces de ver como ficción en el libro son personas que ya habían visto claro, situaciones... como el niño de sexto sentido. Es digamos. como un sexto sentido, una cosa así, ¿ya? Y yo creo que es mejor que no, ¿ah? La verdad, mejor que no, porque debe ser un poco intimidante estar viendo ese tipo de cosas. O sea, Así, yo lo que traté de poner en la novela era una sala que tenía una situación especial, casi media Lovecraftiana, digamos, como algo Sí, sí. inexplicable, Sí. con juntarla con personas que tenían una sensibilidad especial. Entonces, de ahí surgían las situaciones más terroríficas en el libro, pero en relación a eso. No, pero afortunadamente no soy capaz de... hola, maestra. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jocelyn y les quiero hablar desde el otro lado de la vereda, porque yo también trabajo en temas de sanación, pero la sanación cuántica, específicamente con la energía estelar y la energía angelical. Entonces tenía un acercamiento con los procesos de muerte bastante importante y sobre todo con el proceso álmico de las personas. La prueba más grande para mí fue el año pasado, que tuve que acompañar a mi padre en su despedida de este mundo. Logro canalizar también en muchas ocasiones. Y el mensaje que tuve en ese momento fue que yo tenía que aprender a sanar a una persona, pero no para que se quedara, sino que para que se fuera. Y esa iba a ser mi prueba más complicada, pero que a la vez me iba a servir para acompañar a muchos después en el camino. Yo era la única en la familia que sabía el día exacto que mi papá se iba a ir y la hora que se iba. Tuve que callarlo, porque obviamente nadie me lo iba a creer, y lo acompañé en todo su proceso, porque en su proceso lo acompañaron muchas personas, personas fallecidas de la familia, pero personas que también eran, se pueden decir, guardianes de su vida. Él tendría que haber muerto el día que cayó en el hospital, sin embargo le dieron 6 meses más de gracia para poder ayudarlo en su proceso de sanar el corazón. Entonces me acerco un poco al tema de la eutanasia, pensando justamente en que yo tenía que sanarlo, pero para que se fuera. Y lo digo porque como usted trabaja en el otro ámbito,
es súper importante justamente ese acercamiento de las personas que están alrededor, porque escuchan absolutamente todo, sienten absolutamente todo, necesitan esas palabras, están presentes muchas personas, tanto de la familia como guardianes también que nos cuidan. Entonces, ojalá que en los hospitales también se pueda tener, como hablaban ustedes entre bromas, se hacen limpiezas de repente, es súper necesario. Es súper necesario porque las personas que se van en el hospital, aparte de su dolor, se están yendo con el dolor también que está impregnado en todos esos lugares. Entonces sería súper bonito incluir esta otra parte que es lo que no se ve, como se habla de el umbral del misterio, pero que sí está presente en sus vidas. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si tenemos una gran conclusión es que todos deberán tener derecho a morir mejor desde todos los aspectos posibles, desde la certeza y creencias de cada persona, y esperemos que algún día se logre eso nomás. Claro, o sea, el hecho de poder fallecer en la casa tranquilo da el espacio para que se puedan hacer cosas como lo que ella decía. El punto es que, claro, sabemos que hay otras áreas del conocimiento, ¿ya? Pero estamos obligados, y ese es el problema, entre comillas, digamos, muy entre comillas, problema. El tema es que nosotros estamos obligados a actuar según evidencia clínica. Ahí estamos sonados, digamos, por eso uno puede creer algunas otras cosas al respecto y por lo tanto maravilloso si va alguien y hace todos estos procesos que decía usted a la persona que quiere, maravilloso, pero en el fondo, por una cuestión de responsabilidad, estamos obligados a basarnos en la evidencia. Yo sé que esto nos limita, ¿ya? Pero en el fondo, si ante cualquier situación nosotros podemos demostrar con números que lo que estamos haciendo tiene cierto beneficio, se nos queda la mitad y más de las otras situaciones fuera con eso, Claro. ¿ya? Por eso, en vez de, yo creo, siendo realista, digamos, en vez de tratar de ingresar todas estas situaciones a los hospitales que yo lo he visto varias veces, digamos, pero no como algo generalizado, sino como Claro. un paciente trae a la persona que necesita para eso, ¿ya? Y como no podemos hacerlo generalizado, o sea, qué mejor que el paciente tenga su espacio. Esté en su Exacto. propio hogar, porque Exacto. eso no hay que seguir peleando por nada del resto. Exacto. Porque eso ya se hace, digamos, en su gusto y en la privacidad de lo que fue su vida y su gente. Exactamente. Maravilloso. Sí. Bueno. Y por eso es importante que se sepa, o sea, no es que los médicos, la gente del área de la salud, no creamos en otras cosas, en otro tipo de terapia, sino que los pacientes acuden a nosotros para que actuemos con lo que está absolutamente demostrado, con evidencia y con números. Y eso es una parte del conocimiento puntual. Insisto, nos queda mucho por fuera, pero en el fondo nuestra labor está en esa parte. Es verdad, yo creo que eso que acabas de decir es muy cierto. Es una forma de decirlo, no lo digo de manera desafiante ni nada, pero aquel que sienta que su vida está en la trascendencia espiritual, que vaya a morir donde el chamán. El que va a un hospital va a recibir lo que el hospital tiene que hacer. Claro. Y cada uno va, ojalá con la libertad, donde mejor sea el lugar para él, en lo que él ha logrado entender y, digamos, y abrazar como su vida. Así que, Daniel, ahora sí, muchísimas gracias y a todos los presentes, excelentes preguntas, comentarios geniales. Las vamos a invitar al programa porque se sienten acá.